tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de fracciones y ahora veremos cómo ubicar varias fracciones en una misma recta numérica. Y lo primero que vamos a recordar es esto. Cuando tenemos una fracción, el número de abajo, que es el denominador, significa el número de partes iguales en que se divide la unidad, y el número de arriba, o sea, el numerador, es el número de partes que se toman, o sea, dividimos la unidad en partes iguales y tomamos cierta cantidad de esas partes. Obviamente vamos a ver varios ejemplos, y el primer consejo que les quiero dar es que cuando vamos a ubicar varias fracciones en una misma recta numérica, lo primero en lo que tenemos que pensar es en qué tan grande va a ser nuestra unidad. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que ubiquemos, por ejemplo, un medio, a que ubiquemos 3/5, o a que ubiquemos 7/12 o 20/15, ¿sí? No es lo mismo, entonces hay que mirar qué tan grande dejar la unidad cuando son medios, o cuando son quintos, o cuando son 12avos, o cuando son 15avos, o cualquier otra unidad, que de eso es de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, pues vamos a empezar con el ejemplo más sencillo. Entonces vamos a ubicar todas estas fracciones. Primero, pues cuando las fracciones tienen el mismo denominador es muy sencillo porque el denominador es el número que me dice en cuántas partes divido la unidad. Aquí siempre la unidad empieza desde el 0 hasta el 1. Esa sería la primera unidad, la segunda unidad, tercera, cuarta. Pero bueno, vamos a dividir la unidad en tres partes iguales. O sea, esta unidad, esta parte de la línea, esta línea la vamos a dividir en tres partes iguales. Se hace generalmente así, con lineecitas. ¿Por qué? Porque aquí queda dividido en una parte, dos partes y tres partes. Y eso mismo vamos a hacer con las siguientes unidades. Entonces la segunda unidad, que es esta, la dividimos también en tres partes iguales, 1, 2 y 3. Y lo mismo hacemos con todas las otras unidades. Obviamente, como les decía, lo primero que tenemos que pensar es en qué tan grande hacer la unidad. Por eso, si ustedes alcanzan a ver, como yo sabía que iba a hacer tercios, todas las unidades las ubiqué a 3 cuadritos de distancia. ¿Para qué? Pues para que me quedara sencillo dividir en 3. Si ustedes lo dividen o hacen la unidad cada 5 o cada 4 o cada 2 cuadritos, igual se puede dividir en partes iguales, pero pues ya sería un poquito más difícil. Entonces, ya como la unidad está dividida en 3 partes iguales, quiere decir que cada partecita de estas es un tercio. Siempre empezamos a contar desde el 0, ¿no? Entonces aquí sería 0 o 0 tercios, digámoslo así. Cada parte de estas son tercios, entonces esta sería un tercio. Entonces aquí va ubicado el número un tercio. El siguiente sería 2 tercios, 3 tercios, que pues ya saben ustedes que 3 tercios es una unidad porque 3 dividido en 3 es 1. Y vamos aquí 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, 7 tercios, 8 tercios, 9 tercios. Siempre contamos todas las partes, ¿no? Miren que yo estoy contando aquí este 2 como 6 tercios, o este 3 lo cuento como 9 tercios, ¿sí? Todas las partes las contamos. 10 tercios, 11 tercios, 12 tercios, 13 tercios, 14 tercios, 15 tercios. Aquí está el número 15 tercios, que si ustedes observan, o si ustedes hacen la operación, 15 dividido en 3 es 5, entonces 15 tercios pues tiene que ir ubicado en el mismo número que donde va el 5. Bueno, y el 20 tercios no me alcanzó la recta, pero así se haría cuando todas las fracciones tienen el mismo denominador. Obviamente pues aquí yo podría colocar 2 tercios, 4 tercios, aquí es 7 tercios, 8, 9, 10 tercios, 11 tercios. Hubiera podido colocarlos todos, pero si me dicen ubique esos, pues simplemente colocamos los números. Bueno, vamos ahora sí a hacer el ejemplo por el que creo que están viendo el video, que es cuando las fracciones no tienen el mismo denominador. Por ejemplo, vamos a graficar estas dos fracciones, 2 tercios y 3 medios. Entonces, tenemos que primero que todo, como les decía, mirar qué tan grande dibujar la unidad. Podríamos hacer la unidad cada 3 cuadritos, por ejemplo aquí hacer el 1, o cada 2 cuadritos aquí hacer el 1. Pero bueno, generalmente se escoge el número más grande, o ahorita ya vamos a ver la táctica que se utilizaría siempre. Voy a hacer la unidad cada 3 cuadritos, entonces aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y primero voy a ubicar 2 tercios. Para eso, pues ya saben ustedes, la unidad la tengo que dividir en 3 partes iguales. Entonces esta primera unidad la divido en 3 partes iguales.
La siguiente unidad también tendría que dividirla en 3 partes iguales, pero bueno, vamos a ver que no necesito dividir más las unidades, entonces aquí sería 1/3, 2/3 y 3/3. Entonces voy a ubicar 2/3, 1/3 y 2/3. Aquí va el número 2/3. Pero ¿qué sucede si ahora voy a dibujar o a ubicar 3 medios? Entonces ya la unidad no me sirven, o sea, estas divisiones, digámoslo así, que ya no las tengo que ver, o sea, de mi mente las tengo que borrar, estas divisiones no me sirven. Voy a colocar aquí con rojo hacia arriba, aquí está el 1 y aquí está el 0. Entonces esta unidad para ubicar el 3 medios o la siguiente unidad ¿sí? Esta unidad o esta unidad o esta unidad siempre se empieza desde el 0. Tengo que dividirla en 2 partes iguales, entonces por eso utilizo el otro color para no equivocarme. Esta primera unidad la divido en 2 partes iguales. Ya como se dan cuenta no me sirven estas lineecitas, entonces no las voy a tener en cuenta. Y esta unidad la voy a dividir en 2 partes iguales. Para eso pues tengo que hacer la línea en toda la mitad. Lo mismo la siguiente unidad la divido en 2 partes iguales. Y bueno, no voy a dividir más. Aquí podría dividirla también en 2 y en 2 y en 2. Entonces aquí está el 0. Aquí esta sería, como está dividida en 2 partes iguales, entonces ya son medios. O sea, esto sería 1 medio, 2 medios, que como ustedes se dan cuenta, 2 medios. 2 dividido en 2 es 1. Tiene que quedar eso bien, ¿no? Entonces 1 medio, 2 medios y 3 medios. Aquí solamente me fijo en las divisiones que hice con rojo y aquí está ubicado el número 3 medios.